Muy buenos días. Saludos cordiales, doctor Rigoberto Pupo, compañeros del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones de la hermana República de Cuba en la Universidad José Martí de Latinoamérica. Hoy, 22 de abril, para la gloria de Dios, comienzo con las primeras grabaciones en el PowerPoint de las asignaciones del módulo 5. Vamos avanzando en el pensamiento, en el desarrollo metacognitivo de alto nivel. Nos encontramos en el mero centro de la epistemología de segundo orden. Y como bien nos anima nuestro coordinador, el doctor Rigoberto Pupo, que debemos de ir comprendiendo en la medida que en la lectura de la antología vamos avanzando en un lenguaje complejo de un nivel muy hermoso. En esta asignación número 1 vamos a responder preguntas que avisoran la historia de la epistemología. Y pareciera una pregunta inocente, en tanto que es la epistemología. ¿En qué se diferencia la epistemología de segundo orden respecto a la de primer orden? ¿Y por qué digo que parece ser una pregunta inocente, rápidamente solucionable, en tanto pudiéramos de dar respuestas cortamente en las láminas del PowerPoint? Pero su servidora, Milagros Elena Rodríguez, inmediatamente cuando comienza a revisar los videos, se da cuenta en la recomendación que hace el doctor Rigoberto Pupo, que primero dice que respondan qué es la epistemología, en esa asignación número 1, ¿en qué se diferencia la epistemología de segundo orden respecto a la de primer orden? Nos recomendó pasarnos por estos temas de su antología y ver estos videos. Cuando revisamos en especial el último video que aparece allí, estamos entonces hablando de un video que nos repasa la historia de la epistemología. ¿Qué es la epistemología y cómo vino en el devenir del tiempo el peloteo, el decir yo sí sé cómo se conoce y cómo se hace? Cómo los paradigmas fueron instaurándose en la mente y en la forma de hacer ciencia. Por lo tanto, solamente analizar desde este punto de vista lo que el video que en lo adelante le manifiesto y le personalizo, analizar todo ello lleva a grandes esencias del devenir de la epistemología. Esta ciencia parte de la filosofía que estudia cómo se conoce, la cristicidad del conocimiento, cuál es el conocimiento válido y la crítica sobre la crítica que se venía haciendo de la forma de conocer. De esta manera, para hacerlo a la altura de lo que significa la humanidad en cómo en la epistemología se va paseando por cada una de las corrientes para ver cómo se cumple el papel en lo que grandemente venimos haciendo, en tanto venimos para la gloria de Dios, respetando lo que significa la altura de este postdoctorado. Por eso estamos dando lo máximo en él y estamos haciéndolo cada vez mejor para la gloria de Dios. Y
desde luego, considerando este módulo un módulo de alto nivel, entonces por supuesto que lo vamos a hacer de esa manera. Entonces decidí analizar el video que les vengo mencionando, que se llama Epistemología y Teoría Filosófica del Conocimiento, luego irme a algunas generalidades de las concepciones de la epistemología desde diversos autores, luego hablar de cómo la propia epistemología, esas reflexiones se ven embrincadas en el devenir del tiempo, y el problema de la subjetividad execrada de la epistemología, cuando Paul Feyerabend hace una crítica al racionalismo clásico, que considero que es esencial y que no podemos partir dejándola en el olvido en este análisis. Luego me voy a ir a algunas generalidades de las concepciones de la epistemología del segundo orden, la cibernética del segundo orden, el conocimiento del conocimiento, y al final voy a analizar los dos videos, el de Maturana y el de Morán, de la inteligencia ciega, para concluir. Y finalmente, con la propiedad adecuada, ¿cómo corresponde dar la diferencia de la epistemología del segundo orden respecto a la del primer orden? Vamos entonces a revisar la epistemología y la teoría filosófica del conocimiento en este video que se titula de esa manera y que es bastante largo, pero que tiene una sustancia hermosa, lo cual nos incita entonces a revisar a los primeros epistemólogos y cómo ellos vinieron en el devenir del tiempo afirmando cómo se conoce, qué conocimiento es válido y cómo debe hacerse. El doctor Ricardo Teodoro Rizzi, médico clínico, especialista en comunicación humana y sistemas humanos, docente de epistemología médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, nos dice en 1999 que la epistemología es, a mi criterio, ese punto de vista desde el cual me relaciono con las cosas, con los fenómenos, con los hombres y eventualmente con lo trascendente. Esto que se produce en el ámbito personal y cotidiano también ocurre en el ámbito científico, donde proliferan distintas corrientes y sistemas de pensamiento que resultan ser, en definitiva, formas de ver el mundo. Podríamos comparar la epistemología con un mirador u observatorio de la realidad, que con lentes más o menos agudos la miran críticamente, dándole dando cuenta que no se halla fuera de ella, sino que contribuyendo a constituirla, es decir, no es meramente un proceso de observación, sino una participación activa en el hecho o fundamento estudiado. Ese concepto de epistemología parte muchísimo del concepto que en el video se va desarrollando. Y así, de esta manera activa y participativa, lo vamos a hacer. Entonces, la epistemología estudia los principios y fundamentos y métodos de conocimiento. ¿Qué es entonces un mirar epistemológico? Y ya estamos en el centro de la mirada del video. ¿Qué es ese mirar epistemológico? Es poseer conciencia histórica y reflexiva de un mundo que me observa, me rodea y me absorbe, por más que quiera objetivarlo desde los propios argumentos racionales. Es una mirada epistemológica donde se alberga el ser y quehacer de mi disciplina específica, rodeada de otras tantas que la pueden contemplar. Hablo de la transdisciplinaridad, me adelanto a ello,
De lo que se trata entonces es de tener presente cómo modifico el mundo, como también cómo estoy modificando el ciclo vital de vivir. Siendo así, epistemología no sería el objeto de estudio de una disciplina meramente, no, ni el trasegrestar de la historia, es más allá, es una práctica continua y un móvil del mundo dinámico que aún está plagado de leyes fijas e inmutables. El científico investigador, por multiplicidad de razones, la mayoría de las veces se encarga de desenterrar o arrancar toda esa úrdibre estática que sustenta la ciencia en su generalidad, especialmente aquellas propias de su saber disciplinar. Y en el video, sin duda, comienza el video luego que imbrinca en el concepto de epistemología, se va a los grandes filósofos denominados presocráticos, y allí tenemos a Heráclito y a Parménides. ¿Y por qué presocrático? Porque en la historia del tiempo son filósofos, epistemólogos, antes de Sócrates, aunque hay cierta disparidad por alguno de ellos que está a la par de Sócrates, pero en la historia de la ciencia se ubica como presocrático. Ese número de presocráticos, tales Anaximandro, Anaxímedes, Heráclito, Diógenes de Apolonia, Genofantes, Pitágoras, Parménides y sus discípulos Anaxágoras y Demócrito, esos presocráticos, ¿cómo concebían al conocer? Esos presocráticos concebían al principal objeto de sus investigaciones filosóficas, es decir, el cosmos, como compuesto de elementos sensoriales: tierra, agua, aire, fuego, éter. Nótese la gran sabiduría allí. Elementos que se convertían recíprocamente unos en otros como resultado de su condensación. En una filosofía natural de los presocráticos que caracterizaba la dialéctica en una singular brillantez en Demócrito, en Heráclito, y vamos a referirnos rápidamente a alguno de ellos. En esa epistemología titulada El eterno fluir en los presocráticos, Heráclito de Éfeso alcanzó su madurez hacia los 504, tal vez 501 antes de Cristo. No hay una clara certeza sobre la vida de Heráclito, la cual estaría delineada a través de pocas fuentes confiables y de frases del propio autor, y que marca consistentemente luego a Edgar Morin con su teoría de la complejidad. Perteneció al círculo de una ciudad que se conducía respetuosamente por ideas igualitarias. Despreciaba la cosmología de los milesios y el saber aprendido. Ese Heráclito no pudo sino ser el gran filósofo que en su estilo inspirado por enigmas, analogías, parábolas, se le conoce como el filósofo acatarrado debido a su teoría del flujo. El filósofo llorón, pues tenía una referencia chistosa que Demócrito más adelante cuenta de Heráclito en sus locuras de la humanidad. Fue el primero en separar la razón de los sentidos. Estableció el desatino, que significa confiar en las impresiones sensibles sin el consentimiento de su mejor intérprete, la razón o el logos. Aunque no llegó como Parménides a rechazar por completo el mundo sensorial al considerarlo puro espejismo. Pero Parménides de Elea, perteneciente a los filósofos presocráticos, se estima que nació en el año 540 a.C.
Allí surgía en ese momento en Parménides una de las grandes escuelas filosóficas más importantes de la antigua Grecia, y así lo narra el video en cuestión. Se atribuye la creación de algunos conocimientos en vías de verdades y opiniones que se basaba en la razón como el camino para llegar al conocimiento. Pero esta segunda vía se basaba también en los sentidos para crear una ilusión de multiplicidad. El filósofo y su pensamiento en Parménides deja una serie de premisas. Primero, que la verdad es única y de ella no puede surgir la multiplicidad. La negación del cambio, que no puede existir por meras ilusiones. Es Parménides considerado el primer metafísico y fundador de la ontología, por ser el primero que sitúa al ser y al ente como principio. Es la filosofía de Parménides la segunda pregunta de situarse en la filosofía como origen del universo. Él es el primero en situar al ser como objeto principal del pensamiento filosófico. Les hablo de Parménides. Este hecho tendría una gran influencia desarrollada posteriormente en Grecia y en la historia de la epistemología. El presocrático Empedocles, el gran filósofo de Agrigento, tuvo instituciones generales sobre las cuales todavía hoy podemos reflexionar, especialmente en lo que se refiere a la condena de la inmoralidad, de la violencia, sobre todo desde el punto de vista ético, que Demócrito, Sócrates, Platón y Kant heredan luego. Esta ética estudiada por Platón, Sócrates y Demócrito es heredada del presocrático Empedocles, un hombre de origen noble y de notable vigor moral. Renunció a su vida cómoda este filósofo para dedicarse a estudiar genialmente la antigua Grecia. Inventó la retórica y además de ser médico y científico, según Aristóteles, Empedocles habría sido un poeta homérico y de expresiones graves. Empedocles propuso una distinción entre los elementos eternos y estáticos y los compuestos. De ese modo logró superar la concepción del ser que Parménides venía afirmando, y el devenir de Heráclito caracterizado por el dinamismo. Es Empedocles el que supera todas esas desviaciones. Y en él se derivan 4 raíces o elementos y maneras de conocer principales en la materia: agua, aire, tierra y fuego. Estos elementos son movidos por 2 fuerzas: la amistad, la fuerza de la atracción; la discordia, la fuerza de la separación. Y con ello principios formales de unión y de separación con la muerte. Repasando a estos filósofos y su forma de conocer y aportes a la epistemología, filósofos denominados presocráticos, conseguimos a Demócrito. Demócrito de Andera, griego, que nació entre los años 460, tal vez 370 a.C., fue un filósofo matemático y polímatas, discípulo en ese entonces de Eleustos y maestro de Pitágoras. Sí, fue Demócrito maestro de Pitágoras, perteneciente a la escuela de Aldrea mucho tiempo después, que se considera a Demócrito el padre de la física y el padre de la ciencia moderna. Las contribuciones exactas de Demócrito son difíciles de separar de su mentor Leucectos más adelante. Demócrito explica
además las sensaciones del modelo mecanicista. Defendió una ética hedonista, una política democrática, cosmopolita. Tradicionalmente se le considera a Demócrito un filósofo presocrático, aunque matemáticamente hay un error de cronología porque fue contemporáneo con Sócrates. Desde el punto de vista filosófico, se le asocia con la temática ético-política. En gran parte fue ignorado en la antigua Atenas, pero era conocido y citado por Aristóteles y Platón, conocida como el atomismo de Demócrito. En el idealismo, estoy pasando por todas las corrientes de la epistemología brevemente, porque les hablo del modo de conocer en todos los años de historia de la humanidad. Y aparece allí el idealismo, y el video lo habla muy bien cuando sostiene que el idealismo, ese ser individual, no es solo una sombra de una idea perfecta. Es entonces la verdadera realidad que se conoce por medio del intelecto. El conocimiento es verdadero solo si se obtiene por la razón, afirmaba el idealismo. Y es así como el conocimiento es alumbrado desde las ideas perfectas. Ese idealismo motivó a los pensadores a desconfiar de la percepción de los sentidos. Y desde luego allí se ubica Platón con los principios del idealismo. Mente, alma, espíritu y conciencia. Desde su surgimiento, ese idealismo se ha mantenido estrechamente ligado a la noción del alma, porque el idealismo aceptaba que la razón también se alojaba en el alma y en el espíritu, como una forma de trascender a la conciencia y el pensamiento. Sabiduría que luego, siglos después, rescata Edgar Morin en su teoría de la complejidad. Y es entonces Platón quien separa explícitamente el sujeto cognoscente del objeto del conocimiento y su forma de trasladar los cuerpos de los objetos preexistentes a un mundo exterior implantados en el intelecto del individuo. Platón piensa que es posible el conocimiento de la esencia y de la verdad desde las cosas, porque el ser humano tiene en su interior la posibilidad de captar las cosas por encima de las apariencias que pueden mostrar los sentidos, y esto se va expresando en el video. Y es Platón quien supera el movilismo de Heráclito, que afirmaba que todo fluye, y lo concilia con la estabilidad de Parménides, que afirmaba que el ser es y no es ser, movido en su eterno, inmutable y uso indivisible. Para Platón es posible conocer la esencia y la verdad fuera de lo que aportan los sentidos. Y es Platón en su obra cumbre, La República, donde narra en gran alegoría a las cavernas y habla de ello, de un hombre que puede percibir con los ojos vendados una luz que no percibía con los ojos y los ojos cerrados por la oscuridad de la caverna. Ese mito de la caverna de Platón en su obra cumbre narra el cautiverio en la caverna, y el alma percibe la realidad únicamente a través de los sentidos, sino siendo preciso salir de allí para captar la verdad en sí mismo. Es actualmente motivo de estudios, aún en este siglo, la obra cumbre de Platón y el mito de las cavernas. Rescatan por muchos años la Academia de Platón, fundada en el año 387 en un bosque cercano a Atenas. Esta academia sigue el modelo que Pitágoras había llevado de la forma de enseñar con alma, mente, cuerpo y corazón.
En esta academia se desarrollaron doctrinas filosóficas mediante mitos y alegorías en su teoría de las formas y de las ideas. Y ello es plasmado en las ideas del bien y el alma buena, que todavía nos deja grandes enseñanzas a través del diálogo que Platón ejemplarmente ha dejado escrito de Sócrates. Estos diálogos nos inmiscuyen en una manera metacognitiva de alto nivel de conocer entre el diálogo y la dialéctica. Y por ello debemos de ir siempre a rescatar en esta obra una manera de conocer que nos influya en un verdadero pensar, rescatando para ello que la razón no solo se aloja en la mente, sino también en el alma y en el espíritu. En el realismo nosotros conseguimos una manera y una mirada y una tendencia que sostiene que la materia es verdadera, y el video lo va explicando muy bien, ejemplarmente hace el resumen. Y allí aparece, desde luego, en ese realismo aparece Aristóteles, uno de los principales realistas. Y los fines últimos de la educación los expresa Aristóteles muy bien, que es lograr el sumo máximo de la felicidad, alcanzar la sabiduría y la paciencia, educar e impartir conocimiento y formar carácter. He allí grandes educadores que necesitamos en estos momentos que rescaten en la educación estas esencias éticas y virtuosas de Aristóteles, y que otros pensadores realistas fueron tomando más adelante, como Santo Tomás de Aquino, Comenio, Lux, Eber y muchos otros, que son dignamente rescatables y que deberíamos de ir a ellos en una forma de vernos con verdadera y absoluta pasión por lo que hacemos y la responsabilidad ante el planeta Tierra. El realismo procura representar la realidad de la manera más verosímil posible. Y allí ese realismo es una corriente de pensamiento que, como les digo, describe una postura en relación al estudio de los fenómenos según la idea del objeto en la naturaleza, que no depende en absoluto de quien lo observa. Estas las palabras que rescato de Aristóteles y que tienen un realismo epistemológico de... Ese realismo representa los cambios constantes, luego más adelante inspirado en la Revolución Francesa, donde se sostiene que esa realidad exterior puede ser descrita maravillosamente por teorías científicas y que se van develando y revelando a los humanos, que es capaz de percibir la realidad hasta toparse con una referente inicial de gran esencia, digna de ser revisada y rescatada a los ojos del mundo. Y es entonces ese gran realista Aristóteles, filósofo polímata, científico nacido en esta garita, en el norte de la antigua Grecia, considerado junto a Platón entonces el padre de la filosofía occidental y por lo tanto de la epistemología occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual del pensamiento, pero yo debo decir que más adelante han desvirtuado gravemente las ideas de Aristóteles y han execrado la ética y la virtud del pensamiento occidental racionalista y simplicista, que luego más adelante va a marcar el paradigma que ha hecho mella en la ciencia, en la educación y en general sobre la vida. Este discípulo de Platón, Aristóteles, abandonó Atenas para ser maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia. Y en su última etapa fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta su muerte como un filósofo racionalista del sistema lógico que parte de verdades que garantizan nuevas verdades y llevan a un conocimiento verdadero intuitivo, donde él formula una teoría del conocimiento desde una visión realista pero también empirista,
donde el mundo sensible es el único existente, y de la forma de ver y hacer y el conocer. En esta parte, Aristóteles tiene mucho aún que dar con sus grandes obras que recorren el mundo. Y el video se pasa por corrientes epistemológicas más adelante, en su casi una hora de narración, que bien vale la pena estudiar detalladamente y que acá lo hacemos sacando las ideas principales. Revisa el empirismo lógico, el idealismo subjetivo, más adelante denominado neopositivismo en el siglo XX, el racionalismo crítico o antipositivismo. Se va a la parte fenomenológica con el humanismo y la hermenéutica y la teoría sociocrítica materialista. Y allí hace algunas aseveraciones del positivismo como una escuela filosófica, epistemológica desde luego, como único conocimiento auténtico, y lo afirma el positivismo, es el conocimiento científico, donde toda actividad filosófica o científica debe efectuarse en el marco del análisis, de la verificación. Miren cómo comienza a separarse la filosofía presocrática, socrática, la filosofía de Aristóteles, cómo comienza a desvirtuarse en el positivismo, donde se considera que hay una unidad de métodos para diversidad de objetos. Y esa explicación causal de los fenómenos la rescata entonces en el video una razón instrumental, un medio para otros fines, donde se consigue una excesiva acumulación de datos por encima de la síntesis. Y también el video pasa por las corrientes epistemológicas de la modernidad, donde el empirismo lógico con Carnot y Russell, el racionalismo crítico con Popper, el posempirismo con Kuhn, Lakatos y Feyerabend, que más adelante rescato acá en esta asignación. El video también hace someramente revisiones de ello. Culmina este video ya en 32 minutos que tengo de narración, porque pudiera ser mucho más. El video repasa grandemente y fue muy bien seleccionado para nosotros, en tanto repasa la historia desde la época presocrática de cómo el devenir de la epistemología viene analizando, y termina con el fiabilismo, que es la tesis de una creencia que está epistémicamente justificada si solo si es producida y sostenida por un proceso cognitivo que de manera fiable llega a la verdad y evita el error. Y sería bueno que en estos momentos nos preguntáramos en este repaso, ¿qué es la verdad? ¿Hay una sola verdad? ¿Dónde se consigue la verdad? Y con ello culmina incitando a ello el video. Y siguiendo con los rizomas planteados en este caso, voy a revisar algunas generalidades de las concepciones de la epistemología de diversos autores. Y lo voy a hacer sinceramente considerando las principales concepciones de la epistemología, porque repito, epistemólogos a lo largo de la historia conseguimos muchísimos, pero vamos a revisar para llegar luego a la epistemología de la complejidad. Priorini y Strauss en su obra La Nueva Alianza, Metamorfosis de la Ciencia, hablan que desde la aparición de la mecánica cuántica, sin embargo, la idea de simplicidad del microscopio se ha vuelto insostenible, un mundo indiscutiblemente aleatorio, en un mundo en que la reversibilidad y el determinismo son casos particulares, y en el que la irreversibilidad y la indeterminación microscópica son las reglas. Esa es la crítica a lo que se venía conociendo y en lo que estos autores en esta gran obra van metamorfoseando la ciencia. Y siguen señalando que la ciencia clásica está constituida como producto de una cultura en contra de ciertas ideas dominantes, en particular en contra del aristotelismo,
pero que también incluyen y van en contra de la propia naturaleza, pues niegan la complejidad y el devenir, alegando un mundo eterno y cognoscible regido por un pequeño número de leyes sencillas e inmutables. Miren cómo Prigorini da en el mero centro de la crítica de la epistemología tradicional y que tiene por describir esa ciencia clásica una verdad única en un mundo deducido y asumido como una objetividad maestra, donde todo ello nos llevó actualmente a la formación falseada del ser humano y a la destrucción de la humanidad. La crisis actual se la debemos a esa ciencia clásica. Pero Bateson, en su obra Pasos hacia la ecología de la mente, también hace una aproximación revolucionaria de la autocomprensión del hombre. En esa obra, en 1994, plantea ideas de epistemología muy acertadas. Se plantea la cuestión de que si aceptamos que nuestro conocimiento del universo determina la relación que tenemos con él, inevitablemente debemos preguntarnos cómo adquirimos nuestro conocimiento. Y Bateson entonces hace una particular epistemología que se caracteriza como una rama de la historia natural, como un rasgo universal de percepción humana que va con elementos de fundamentos de la epistemología, siendo que, afirma Bateson, no debe percibir los medios en virtud de los cuales se creó este producto. El producto mismo es una especie de obra de arte totalmente idealista. Así vino trabajando la ciencia clásica, totalmente idealista, dejando por fuera la esencia más importante de creación de nuestro Dios amado. Sigue Bateson, pero ahora en su obra La Unidad Sagrada, que les invito a ustedes a revisar esta obra y que las conseguimos allí en las redes, que esa epistemología dada por él tiene dos premisas. En primer lugar, la idea de que toda vida, mente, tiene relación con el cuerpo físico, y en segundo lugar, que la idea de ver el mundo atendiendo a las cosas es una deformación sustentada por el lenguaje. Sí, y esa deformación que critica a la epistemología Bateson habla de una visión concreta del mundo que atiende a las relaciones dinámicas que rigen el crecimiento. Pero aparece en el devenir de la historia y comienza la complejidad a hacer mella en la crítica a la ciencia clásica. Aparece la epistemología constructivista con Luhmann, y esa estrategia de Luhmann para abordar la cognición es análoga a la de sus tratamientos teóricos para extraer un proceso que conocemos empírico y teóricamente desde otras disciplinas por medio del lenguaje de la teoría de los sistemas, para luego especificarlo en el nivel del sistema social, afirma así Becerra de la estrategia de Nick Luhmann. Y Maturana entonces en la historia, que más adelante vamos a revisar en su ejemplar video, afirma que los seres vivos somos sistemas autopoieticos moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos. Y la realización de esa producción en sí misma como sistemas moleculares constituye el vivir. Y tiene en la epistemología Humberto Maturana un gran aporte que, repito, más adelante vamos a ampliar. Y regresando a Luhmann, voy a hablar de su obra ejemplar como complejidad y modernidad de la unidad a la diferencia. Una obra que dio una estocada a la ciencia clásica y a la forma de conocer. Esa clave de esta relación se encuentra en la definición del constructivismo como una teoría de reflexión, una teoría de conocimiento y de la ciencia, de cómo se elabora la ciencia. Y afirma Luhmann que lo único que una conciencia individual puede hacer es desencadenar, suscitar lo que tiene lugar en el sistema de comunicación, o también bloquearlo, limitarlo, confundirlo.
habla de que los genios pueden morir, las bibliotecas se pueden incendiar, las computadoras pueden perder todos sus datos. Pero desde la perspectiva de la autopoiesis y del sistema, el único efecto de todo es que ésta siga funcionando o no. Y entonces en esa epistemología sistémica hay visiones de mundo y filosofía de la ciencia e interpretación de la realidad y del conocimiento científico, que van entonces en este viraje del paradigma a respondernos por qué debo creer en lo que alguien me dice de esta manera y del otro, qué tipo de conocimientos tengo, a revisar los paradigmas de la ciencia, a revisar la ruptura del paradigma positivista y las propuestas de la cibernética y de la teoría de sistema, pero también a revisar el enfoque relacional sistémico en ese construccionismo social, a efectos en poder y desde el discurso de la narrativa, desde la infancia y desde la violencia. Y todo ello debemos atender con ojos avisores en una epistemología sistémica compleja, que más adelante en las asignaciones que vienen vamos a llamar la epistemología de la complejidad. Voy a hacer alguna atención a la reflexión epistemológica para dar un viraje a lo que corresponde grandemente en el sentido de la creación del postdoctorado. Esa reflexión epistemológica, según Brune y Morel, me lleva a dos tareas: examinar críticamente la práctica científica y llamar la atención sobre las dificultades que aparecen en esa práctica y función crítica, y desarrollar una concepción sistemática alternativa a la práctica científica aplicada que implique la función heurística que debe cumplir la ciencia. Esas dos funciones plantean una reflexión sobre los límites del pensamiento, sí, y las condiciones de convenciones sociales para producir conocimientos, hechos y valores que no pueden ser separados jamás de lo que es el hombre naturaleza, alma, mente y cuerpo, imbrincado en la tierra que le alimenta y le acoge y que es una totalidad compleja. En estas reflexiones epistemológicas conseguimos una reflexión no fundante ni unívoca que se concentra en aspectos normativos que constituyen cualquier tipo de racionalidad, pero sin decidirse o prescribir definitivamente sobre ellos. Se han convertido más bien en una reflexión crítica sobre esos aspectos normativos. Y entonces la epistemología ha dejado de ser la reflexión normativa a priori y universalista que buscaba establecer las condiciones esenciales de racionalidad para evolucionar hacia una reflexión crítica y plural, cuya función normalista consiste en ofrecer criterios operativos y pragmáticos para mediar los avances del conocimiento. Y allí conseguimos en esa mediación una obra clásica y una crítica de Paul Feyerabend que le dio como estocada a la ciencia clásica, que es el problema de la subjetividad execrada en la epistemología. Cómo la epistemología, luego que da el viraje modernista, dejando fuera todo lo presocrático y socrático y todo lo que vino allí en Grecia, cómo dejó por fuera la subjetividad y la execró de la epistemología. Y Feyerabend le da la estocada a ese hecho y lo hace a la altura. Voy a buscar una de sus principales ideas en lo que debía. En ese problema crítico, Feyerabend avisora una crítica a ese racionalismo clásico y lo hace en su obra Adiós a la razón, que también se consigue en el internet, y habla de que podemos continuar siguiendo el ejemplo de muchos intelectuales cuando sabemos que ellos acostumbraban a reemplazar los temas humanos simples por modelos de sí mismos, complejos e inútiles. ¿Queremos seguir así? ¿Podemos seguir aceptando sus proposiciones y sus visiones de mundo que no incorporan a los seres humanos? ¿Y sí sus caricaturas teóricas, de los que han sido eliminados la parte más importante de la vida humana, su subjetividad? El ser humano no existe sin subjetividad, pero ¿seguiremos aceptando esta forma de conocer
nos incita Feyerabend muy hábilmente. Seguiremos en ello. Y en esa obra afirma y nos interpela: el mundo en que vivimos es demasiado complejo para ser comprendido por teorías que obedecen a principios generales epistemológicos. Y los científicos, los políticos, cualquiera que intente comprender o influir al mundo teniendo en cuenta esta situación, viola las reglas universales, abusan de los conceptos elaborados, distorsionan el conocimiento ya obtenido, como distorsionaron las obras de los presocráticos, como distorsionaron todas las ideas virtuosas y éticas de Platón, Aristóteles y Sócrates. Los distorsionaron y los execraron, execrando la subjetividad. Y sigue criticando Feyerabend. El proceso es un alto grado, es inconsciente, pero puede verse con intento de formar leyes de razones que en la mayoría de los científicos obedecen a reglas estrictas sin piedad. Objetivamente practica un arte o un oficio. Y es que Feyerabend, siendo uno de los representantes del racionalismo crítico, establece un conjunto de cualidades de la nueva epistemología a partir de un cuestionamiento general al racionalismo occidental, que incluye obviamente los procedimientos cognitivos del positivismo kantiano. Y al respecto nos señala Feyerabend dándole una estocada a la clásica racionalidad occidental, donde dice: reemplazó los conceptos ricos y dependientes de la situación propios de la primicia épica por unas cuantas ideas abstractas independientes de la situación. Y es que Feyerabend nos dice que se ha tejido una trama textual epistemológica que contiene la historia de la verdad, atada a un discurso científico abstracto, independiente de la situación y objetivo, basado en argumentos. Todo ello, grandemente Feyerabend lo deja para la historia como una crítica a todo el daño que a la humanidad le vino haciendo la ciencia clásica. Y entre las generalidades de las concepciones de la epistemología de segundo orden, y ahora vamos avanzando de segundo orden, vamos a lo siguiente. Las generalidades entre las concepciones de la epistemología de segundo orden trasladan la atención a los sistemas observados, de los sistemas observados a los sistemas observadores. Sí, señor, al considerar que toda noción cibernética y toda acción es cibernética, toda noción es cibernética, es dependiente del observador. Así, cuando se adopta un punto de vista reflexivo, la actividad del sistema objeto y la actividad objetivadora del sujeto debe pensarse como procesos coexistentes. Sí, señor. Así, la epistemología de segundo orden narra que si entre dos tipos de procesos coexistentes se generan necesariamente interferencias, es porque los mismos no son mutuamente reducibles, o sea, no son independientes. Y allí va reconociendo la epistemología de segundo orden y se va fundando en la idea de cibernética y la concepción de los sistemas. Dice, por una parte, ni la actividad del sistema objeto es independiente de la actividad objetivadora, ni ésta es independiente de aquella. Y por otra parte, ni la actividad objetivadora es sujeto reducible a la objetividad característica, ni ésta es objetiva ni reducible a otra actividad. Y es esa la esencia básicamente de la epistemología de segundo orden, trasladar los sistemas observados a los sistemas observadores y rescatar la subjetividad del ser humano como esencia en la manera de investigar. Y para inmiscuir un poco más la epistemología hermenéutica de segundo orden, voy a acudir a la obra seleccionada de Sotolongo Pedro y de el cubano Delgado Díaz Carlos. Sí, y para ello la narrativa la quiero hacer en imágenes, porque las imágenes hablan mucho más que las palabras a medida que voy narrando cada una de ellas. Y he traído en un análisis crítico lo principal de esta obra recomendada en el... La circunstancia de que la relación objeto-sujeto, canonizada como figura de la epistemología clásica,
desde hace mucho tiempo por los modernos, continúe siendo utilizada en la actualidad es de una gravedad extrema. Por muchos que caracterizan nuestras actividades cognitivas, cuando nuestra época pugna por distinguirse epocalmente de esa modernidad, aún sea apelando a la insuficiencia posmodernista que es el cono de la modernidad, y que Enrique Dussel lo explica muy bien y que los autores aquí Sotolongo y Díaz lo rescatan, que no debe hacernos olvidar que la figura epistemológica no ha sido la primera formulación sintética a través de la cual se ha intentado caracterizar esta relación. Esta figura epistemológica ya se ha experimentado mutaciones ulteriores y que no se comprende por qué actualmente se sigue defendiendo. Así, lejos de haber existido dicha figura epistemológica moderna, sino que fue disfrazada, como Feyerabend lo dijo, que fue mostrado con los ojos vendados, tal cual en la caverna de Platón. Entonces hay una unidad macrocósmica que eran los seres humanos que se percibían en sí mismos como microcosmos humanos y no en oposición ni enfrentarnos al resto del mundo con los macrocosmos, sino en una íntima unidad inmanente en el mismo momento, en armonía con la naturaleza, con ese cosmos que es accesible al saber. Y allí es donde entonces rescatamos que el hombre es naturaleza, que el hombre es un complejo, que no va a conquistar la naturaleza, sino que está imbrincado, alimentado y curado por ella, y que ésta es y forma parte de la gran creación de Dios como planeta Tierra, que es único y que a ello debemos ir incitando a rescatar como corresponde a la unidad indivisible de la humanidad. Y es que el objeto indagado pretende quedarse reflejado tal cual es, sin que la acción del sujeto indagador presuntamente incida contaminándolo en el proceso de indagación. A ello se le denomina objetividad del conocimiento y lo critica muy bien Sotolongo y Díaz, donde habla de la figura epistemológica de esa relación sujeto-objeto que intenta establecer las instancias responsables de la conciencia humana denominada subjetividad, y que ha hecho mucho daño y nos ha dado apenas un punto del holograma de lo que significa el objeto de estudio, que realmente siempre es complejo, pero que la mirada paradigmática, reduccionista, le redujo a la nada. Y el tercero de los tratamientos epistemológicos que nos da los autores es susceptible a la figura epistemológica que se diferencia de los tratamientos nociológicos y a lo que significa la perspectiva fenomenológica, que solo se va en objetividades, subjetividades objetivadas, en una circularidad hermenéutica, en un tratamiento que debe ir a rescatar las nociones de lo que es una epistemología compleja, ateniente a nuestra profunda creación compleja y comunicativa en un espíritu que nos asocia y nos define como creación divina y que a ello nosotros debemos atender. En esta hermenéutica, considerada como la interpretación de los procesos homéricos en la antigüedad, en los textos bíblicos, ahora vamos entonces a una hermenéutica moderna, temprana y tardía, como afirman los autores, y que en el contexto de la praxis social, en el marxismo y en el contexto inconsciente del psicoanálisis y de otros contextos de la empresa hermenéutica más contemporánea, y que desde luego una hermenéutica grandiosa, emersoniana, martiana, una hermenéutica en Rigoberto Pupo, y que actualmente se rescata con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. De esos colores está pintada la vida y no de un solo color. Y es que debemos atender a una mutación del estatus del sujeto, nos afirma Díaz y Sotolongo. Es esta una mutación de nuestra comprensión del estatus de los sujetos,
de ese saber que se refleja, aunque guste o no, y sea considerada esencial, aunque guste o no, es así, y la complejidad del ser humano está presente y no está para ser aceptada o no. Ella existe y así fue concebido el mundo, y esa subjetividad, lejos de ser transparente, opaca lo que vamos consiguiendo, y entonces las verdades acabadas y existentes son deconstruidas y son devenidas en un redimensionamiento del objeto. Sí, de ese objeto que debe ser redimensionado, en palabras de Sotolongo y Díaz, como una comprensión verdaderamente humana, una comprensión de los seres en creatividad, excepcionales, como parte de ese mundo que exhibe una creatividad por los cuatro costados. Y esa aparición de la teoría de la complejidad que Kuhn le da una estocada a los paradigmas y que le deviene entonces un carácter hologramático de objetividad social individual, contemplativa, creciente en una creatividad ontológica, debe ir a una perspectiva epistemológica hermenéutica contextualizante de los comprometidos sociales del saber que dinamizan una comprensión de la sociedad como sistema dinámico complejo. Y hoy en día ese enfoque de la complejidad debe irse a una revolución contemporánea del saber y una complejidad social de estudio que Prigorini, Steven, Nichols nos pusieron ante los ojos con una escasa estabilidad. Y esa escasa estabilidad de los sistemas que se desordenan y van en sí mismos deben aceptarse como una reflexividad del saber. Esa reflexividad del saber la habla Sotolongo y Díaz, donde metafóricamente hay que esclarecer siempre el contexto de la indagación. Y no quiere decirse con ello que el sujeto no es sujeto y que no hay objeto, pero el sujeto le habla al objeto y el objeto trastoca al sujeto, porque ese conocimiento del mundo social también es una construcción valorativa, profundamente ecosófica del mundo. Y con ello culmino ese aporte de Sotolongo y Díaz a la epistemología compleja, a esa epistemología de segundo orden. Y en ello debo clarificar que debemos de poner todos nuestra voluntad hermosa, para ir a otros estadios del pensamiento que nos lleven a deconstruir todo el daño y todos los errores de la ciencia clásica. Nosotros debemos atender con ojo avisor, siempre ir a la duda, dudando de todo lo que supuestamente conocemos, e ir a estadios espirituales y mentales profundamente ecosóficos que nos lleven a otra forma de ser y hacer y estar en el mundo. Por eso, atender la hermenéutica como manera de deconstruir ecosóficamente y diatópicamente a la ciencia nos debe ir entonces también como manera de recomendación a otra forma de investigar. Esa forma de investigar debe estar permeada más allá de los métodos. Se deben de construir los propios métodos de investigar, porque no puedo ir a otros estadios del pensamiento investigando de la misma manera. La epistemología debe trascender los métodos tradicionales de investigar. Y en esta cibernética de segundo orden, que va a la par con esta epistemología de segundo orden, voy a hacer una revisión rápidamente de ello, para ir a conseguir otros estadios de pensamiento tan necesarios y urgentes en un paradigma que se niega a morir, como es el modernista postmodernista. Esta revolución epistemológica actual plantea el paso de la cibernética de primer orden a los sistemas observados, que sitúan al observador en el exterior del sistema observado. En esta cibernética de segundo orden o de los sistemas observados se va entonces a una distinción entre objetividad y subjetividad que cuestiona hasta el punto de afirmar que la ciencia, más que fundarse en el presupuesto de la objetividad,
debe fundarse en el presupuesto de la reflexividad. Un objeto solo es defendible en relación con un sujeto. Y allí conseguimos una perspectiva cibernética que constituye una alternativa a la epistemología clásica, que presupone la existencia de una realidad externa al sostener que construimos la realidad antes de formar el teatro de nuestras expresiones. Son palabras de Brunner y Montreal. Porque originalmente la tarea principal de la primera revolución cibernética alineada a la propuesta sistémica fue la creación de un lenguaje interdisciplinario basado en la noción de información organizacional que permitió fundar la nueva disciplina de la mente que pone el acento en la continuidad de lo viviente, lo biológico, lo cultural y sus extensiones tecnológicas. Y es entonces la continuidad que hace que toda teorización cibernética en su mediación sea complementaria, con autonomía, entendida ambas como nociones adversos y reversos de una noción de organizacional. Miren cómo entonces se va reconociendo la complejidad en la cual desde el comienzo debió de haberse creado el estudio y la ciencia. En esa cibernética de primer orden se inscribe dentro de una corriente realista y objetivista que considera que el conocimiento se refiere a una realidad estable, objetiva, existente independientemente de la conocida por el hombre. Pero la de segundo orden desarrolla una cibernética enraizada en una filosofía kantiana que considera que el mundo de la experiencia, ya se trate de la experiencia o no, es la que marca entonces la diferencia. Y es que la cibernética de segundo orden va con que el observador ya no conoce una realidad mirándola desde afuera, sino que la conoce desde adentro, porque su subjetividad está presente en todo momento. No la puede dejar de lado, por lo tanto las observaciones carecen de neutralidad. Esa famosa neutralidad de la cual hipotéticamente la ciencia se basó es un gran error, porque no podemos conocer la realidad poniéndonos en una posición externa a ella, ya que nosotros mismos somos parte de esa misma realidad, de ese mismo contexto que queremos definir. Y no es posible efectuar una descripción si el observador no goza de las propiedades que le permiten hacer tales descripciones. No es posible. Y en ello entonces la cibernética de segundo orden se basa en sistemas autorreferentes, diferenciados y autónomos, capaces de interactuar en el exterior, retroalimentando, autopoéticos, donde se centran pautas de los sistemas, donde el observador es observador-observado, ya que es parte de las relaciones dentro del sistema que lo observa y lo afecta. Y en ese conocimiento entonces del conocimiento, la diferencia, como afirma Humberto Maturana y Francisco Valera, la diferencia es algo abstracto y por tanto universal. Incluso antes de poder hablar de autoorganización hay que suponer que hay ciertas diferencias entre la unidad o el sistema y el medio o el entorno a lo que se refiere, en parte como relación figura y fondo. Y lo dice muy bien Humberto Maturana, y más adelante vamos a hacer algunas críticas más profundas con su video, que habla de Maturana de que el origen de lo humano propiamente tal a la vez de su caída y liberación, y que el lenguaje le saca a la biología humana del ámbito de la pura estructura material, porque el lenguaje marca la diferencia entre lo humano como conservación, organización y adaptación. Y ese lenguaje da al ser humano una división espiritual de la reflexión, tanto autoconciencia como la del conciencia del otro. Y entonces allí va rescatando, desde luego Maturana, que parte de la razón que se aloja en la conciencia y en la autoconciencia, que se consigue en el alma y en el espíritu, debe permear ese lenguaje a la manera de conocer el conocimiento y impedir con ello el lenguaje que se caiga en las cegueras frente a lo biológico, trayendo consigo las ideologías descriptivas de lo que hemos venido siendo víctimas en la ciencia moderna.
Y es que en el árbol del conocimiento de Maturana y Valera se rescatan los sistemas sociales humanos que existen en el dominio del lenguaje, en la identidad de los sistemas humanos que dependen de adaptaciones con componentes y dominios lingüísticos que lo constituyen. No podemos pasar por alto acá el giro epistemológico moriniano que en el caos de las observaciones Salcedo nos rescata en su reciente obra de 2020. Porque la idea de la nueva ciencia, una nueva epistemología, término que hay que entender en el contexto moriniano del conocimiento de segundo orden. Es decir, el conocimiento del conocimiento. Y que 4 de las características más visibles de esta nueva epistemología se encuentran enraizados en el saber de la primera mitad del siglo XX y de una nueva epistemología que va de la pregunta por una relación orden, desorden, organización, y una fundamentada en la idea del sujeto cognoscente, que aspira a una mirada transdisciplinar. Ese es el conocimiento del conocimiento que trasciende y rompe con las fronteras del pensamiento abismal occidental. Esa nueva epistemología moriniana parte por reconocer la complejidad del mundo, la multiplicidad de los elementos que intervienen en la mayoría de los fenómenos, la organización tan particular que desarrolla distintos sistemas naturales en el desorden que se origina. Y en la epistemología de segundo orden, desde los videos, para culminar con Humberto y Valera y al final poder dar con precisión la diferencia entre la epistemología de primero y segundo orden, he extraído algunas ideas principales de los videos, porque como les dije, hay una sustancia inmensa. Le estoy hablando de que en esta asignación se recorre imposiblemente el transcurrir de la historia de la epistemología. Y voy a comenzar en este caso, con el video de La belleza del pensar, que es un nombre del programa del entrevistador que hace preguntas a Humberto Maturana. Humberto Augusto Maturana, nacido en Chile, es un destacado biólogo y filósofo y escritor chileno, Premio Nacional de Ciencia en 1994. Trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts 2 años entre el 58 y el 60, y junto a su alumno y colaborador Francisco Valera definió el concepto de autopoiesis en 1972 en su libro Las máquinas y seres vivos, en las cuales da cuenta de una organización de los sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción de los componentes que la constituyen, y que más adelante la biología del conocer se conforma como una disciplina que se hace cargo de explicar y de operar los seres vivos en tantos sistemas cerrados y determinados en su estructura. Y otro aspecto importante de esa reflexión de Maturana es que él se pregunta por el hacer, pregunta que toma como punto de vista la objetividad entre paréntesis de los objetos no traídos de la mano mediante las operaciones de distinción que realiza el observador operando con el. Y es que Humberto Maturana se pregunta reiteradas veces ¿qué es la vida? Y la pregunta, que es tan antigua que parece extraño que alguien contemporáneo haya podido dar respuesta tan innovadora, va a confluir en la neurociencia, la sociología, la computación, la literatura y la filosofía. Ese hombre chileno, Maturana, que va con la autopoiesis como la pregunta básica que le fue y que es vivo y que muere y que ha pasado una interioridad y de la cual Maturana se ha hecho cargo con la autopoiesis y que ha llevado a que actualmente tengamos grandes resultados que apoyen a la teoría de la complejidad para irnos brincando cada vez más. En el video que se titula La belleza del pensar, Maturana va haciendo una serie de aseveraciones y yo le fui colocando algunos títulos. En las redes hay mucho análisis al respecto de ello.
él habla de que el paradigma nos encierra. Y vea que estamos haciendo como una recapitulación de esta historia de la epistemología y de cómo ella se ha venido deviniendo. Explica que la certeza que tenemos de que todo lo sabemos es lo que nos condiciona a que las cosas son de esta manera y por lo tanto no nos percibimos ver más allá y negamos la posibilidad de experimentar las cosas que ocurren. Y por ello nos hemos quedado entonces en un paradigma que nos dice irracionalmente, yo sé lo que digo es cierto y punto. Y allí se ha venido imponiendo el modo de conocer como único. Y ese paradigma nos ha encerrado. Y esa simplificación que advierte Maturana, y la advierte muy ejemplarmente en la entrevista, en el video, nos habla de que los niños en la actualidad están desarrollando un despliegue emocional facilitado por la inestabilidad del hogar, de acuerdo a un sistema social donde prevalece la autoridad del padre y de la madre. Y que naturalmente existe un apego a lo materno, porque es quien nos aporta calidez, ternura y bienestar. Y por otro, la rigidez, asimismo, los sistemas escolares que han sido altamente excluyentes y que en todo caso, como la autoridad competitiva que lleva este sistema, que busca a los estudiantes y los clasifica por exámenes para ingresos a instituciones. Y todo ello lo va complejizando en el video Humberto Maturana. Y desde luego se va al lenguaje y se refiere en el caso muy particular a la base fundamental de cualquier comunicación de los seres humanos para mantener la convivencia, pero en nuestra sociedad es muy pobre el estudio del lenguaje, sí, y así lo habla Maturana, por lo tanto que nos hace mengua en espacios sociales aceptables, ya que el creer que lo sabemos todo, no le damos espacio al conocimiento. Y entonces afirma Maturana que me cierro a la posibilidad de amarlo y amarme a mí, por supuesto, haciendo una metáfora de amor como conformidad de las conductas y respecto a los errores y diferencias que se pueden tener respecto a otra persona. Y entonces nos habla también Maturana de la mediación. Sí, la mediación, que explica que cuando no se relaciona la mediación no se puede distinguir el saber del conocer, en el que el saber es certeza y el conocer lo da la experiencia y la reflexión. Además, que tiene mucho que ver el hacer. Asimismo es necesario alejarse de la certidumbre, ya que la certeza, si bien poseen una firmeza contextual indiscutida, no señalan verdades absolutas. Y eso lo rescata muy sabiamente Humberto Maturana. Pero también, y no podía ser menos, esperando en Humberto Maturana, el gran investigador del lenguaje, se va entonces a la cultura. Y dice que creo que todas las culturas tienen aspectos estéticos, aspectos intelectuales que son valiosos. El problema es cómo están insertos en la vida. Resulta que la vida es un gran valor, pero nosotros la insertamos desde la perspectiva del control, del dominio, y terminamos en esa situación por destrucción del medio ambiente en el que estamos, porque creemos que la vida es una lucha contra el mundo natural. Entonces, en vez de usar nuestro entendimiento científico para la armonización de la vida, la usamos para creer que podemos y debemos controlar al mundo natural. Todo eso lo rescata sabiamente Humberto Maturana. Y ahora, en el video de la inteligencia ciega de Morán, es un video donde hay mucho por hacer, mucho por decir, y he rescatado algunas de las ideas principales para entonces al final concluir con la diferencia entre la epistemología de primer y segundo orden, que ya he venido diciendo, pero que lo voy a rescatar en unas tablas al final para concluir con esta extensa pero interesantísima reflexión de la epistemología para llegar a la epistemología desde el primer orden al segundo orden. Y en la inteligencia ciega, que es un término moriniano que ha venido usando en muchísimas y en casi todas sus obras,
habla en primer lugar de la toma de conciencia, que hemos adquirido conocimientos sin precedentes sobre el mundo físico, biológico, sociológico, y que la ciencia ha hecho reinar cada vez más a los métodos de verificación empírica y lógica. Y vemos cómo ahorita reina, por ejemplo, los métodos y la manera como se presenta con las tecnologías, donde ya no importa el conocer, el sentir, sino que la tecnología priva y coloca en primer lugar a la forma y el instrumento en el cual se presentan, todo sin mirar el centro y el contenido. Allí ha habido un error, una ignorancia, una ceguera que progresa al mismo tiempo nuestros conocimientos. Y nos es necesaria entonces una toma de conciencia radical. ¿Por qué? Porque esa causa profunda del error no está en el error del hecho, en esa falta de percepción, sino en un error lógico, en una organización de nuestro saber en sistemas de ideas y teorías. Hay una ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia, y Morán lo habla muy bien y lo sigue hablando actualmente cuando recibe uno de sus tantos doctorados honoris causa, a punto de cumplir 100 años. Habla de que hay una ceguera ligada al uso degradado de la razón. Las amenazas más graves que enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego, armas termonucleares, manipulaciones, todo ello en el video lo va rescatando. Y esa organización del conocimiento, de que todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos y rechazo de datos no significativos, donde se separa, es decir, se distingue y se desarticula, donde se une, es decir, se asocia y se identifica, donde se jerarquiza, es decir, principal y secundario, donde se centra. Y en la educación, el centro, el docente. Y donde se va a organizar con principios ocultos una visión del mundo sin tomar conciencia de ello. Esa organización del conocimiento trata de evitar la visión unidimensional y abstracta. Es por ello que es necesario, ante todo, tomar conciencia de la naturaleza y las consecuencias de los paradigmas que han venido mutilando el conocimiento y desfiguran lo real. También rescata allí Morán la patología del saber, esa inteligencia ciega, como única manera de remediar esa disyunción a través de otra simplificación, la reducción de lo complejo a lo simple, una hiperespecialización. Habría que desgradar y fragmentar el tejido, y ese orden perfecto, legislador de una máquina perfecta, se ha venido mostrando como reductiva a unas partes. Esa parte ha hecho mucho daño a la humanidad, y esa es sin duda una patología del saber, una inteligencia ciega, donde los problemas humanos quedan librados no solamente a ese oscurantismo científico, sino que ese oscurantismo científico llevó a los problemas, y que producen especialistas ignorados, con doctrinas obtrusas que pretenden controlar la cientificidad, como que si fuese la verdad última, como si la verdad estuviera encerrada en una caja fuerte en la que bastara poseer la llave, y el ensayismo no verificado se reparte el terreno del cientificismo estrecho. Y así se ha venido actuando en el conocer con una inteligencia profundamente ciega. Y es que allí hay una necesidad de un pensamiento complejo, la necesidad de un conocimiento que pone orden en los fenómenos, rechazando el desorden, que descarta lo incierto, y que va entonces a privilegiar la ambigüedad, y a privilegiar que siempre se va a correr riesgo, que siempre la crisis va a estar, y que se debe ir indicando de que la ceguera debe ser develada, y ha sido develada y se está haciendo develada, porque él habla de que todavía hay ciegos y que por eso tenemos la responsabilidad de seguirla develando. Dice que aún somos ciegos al problema de la complejidad, que las disputas epistemológicas entre Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend se pasan por alto, que todas esas cegueras son parte de nuestra barbarie. Sí, y tenemos que comprender que estamos siempre en la era bárbara de las ideas.
y aún nos conseguimos en plena época de pandemia con ellos. Estamos siempre en la prehistoria del espíritu humano. Y solo el pensamiento complejo nos permitirá civilizar nuestro conocimiento. Y ese diseño y designio complejo lo que busca es la unidad del hombre y al mismo tiempo la teoría de la más alta complejidad humana, en un principio de raíces fundadas con clanes antagónicos, porque no se puede ir más allá de lo que ante el hombre es visible y ante lo que el hombre no conoce, que está fuera de los humanos. Entonces esa teoría sistémica y cibernética se recorta en una zona incierta común en el campo de la teoría de los sistemas, porque es un sentido total, donde desde el átomo hasta la galaxia, pasando por la molécula, la célula, el organismo y la sociedad, pueden ser concebidas como sistemas en asociación combinatoria de elementos diferentes. Y debemos de tomar conciencia de ello. Y ese conocimiento lo podemos adquirir exclusivamente transdisciplinando el saber, rompiendo las fronteras de la ciencia, rompiendo las fronteras abismales que los topois se impusieron en el pensamiento occidental, porque en esas fronteras existe una riqueza esencial y estamos en ello, estamos rompiendo las barreras de la inteligencia ciega. Entonces esa complejidad se concibe en un aspecto de incertidumbre. La complejidad, como lo dice muy bien Morán, no te ofrece soluciones, te ofrece develar los ricos sistemas que debemos de estudiar, en los cuales el conocimiento pudiera, y la epistemología de la complejidad, el conocimiento del conocimiento, comenzarse a crear desde la teoría de la complejidad como una mezcla íntima de orden, desorden, de orden estático, pero también donde reine las unidades y donde se vaya del todo a las partes del todo, aceptando que el sujeto y el objeto emergen al mismo tiempo en el mundo, donde se emerge como una finalidad, donde todos poseemos autonomía, individualidad, complejidad, incertidumbre, ambigüedad, cuando sobre todo el término auto nos lleva a la raíz de la subjetividad, que es una de las primeras esencias de la epistemología de segundo orden. Entonces debemos de ir a rescatar una coherencia y apertura epistemológica, porque podemos esbozar el punto de vista epistemológico considerando el punto de vista del ecosistema natural, que nos incita a examinar los caracteres biológicos del conocimiento, esa biología que está imbricada en un conocimiento humano, pero también en los modos de diálogo con el ambiente, con la naturaleza, esa forma determinante pero al mismo tiempo condicionante de nuestro conocimiento. La consideración del ecosistema social nos permite distanciarnos de nosotros mismos, mirarnos desde el exterior, objetivarnos, es decir, conocer nuestra propia subjetividad. Porque la inteligencia ciega va reconociéndola y deconstruyéndola, va a la unidad de la ciencia, y esa unidad de la ciencia no existe sin cada una de las ciencias de la disciplina, y esto es uno de los errores que han querido pregonar los que se supone están vivos en el paradigma reduccionista. Solo tiene sentido si se es capaz de aprender al mismo tiempo unidad y diversidad, continuidad y ruptura. Pero nos parece bien que esto sea posible en una teoría autoeco organizada, abierta al estudio de la psique, la filosofía, la biología, la antropología, sin perder identidad, pero rompiendo la frontera de la física y la biología, golpeada por una epistemología reduccionista. Entonces se aboga deconstruyendo esa inteligencia ciega por una profunda ecosofía, con un cambio paradigmático de las bases de razonamiento, porque no hay más nada fácil y sencillo si no se reconoce en la simplicidad la complejidad, si no se conoce en la unidad al todo y si no se reconoce al todo en cada una de sus partes y su profunda e imbricada comunicación y su lenguaje. Si no nos reconocemos naturaleza, jamás nos reconoceremos como seres verdaderamente humanos. Y debemos de ir a ese cambio paradigmático que nos incita cada vez más
la teoría de la complejidad, la epistemología de segundo. Y al final, ya una grabación de 1 hora y 24 minutos, en los cuales estoy consciente que no he dicho nada para todo lo que hay que decir de la gran pregunta de la epistemología. Voy a dar algunas diferencias entre la epistemología de segundo orden y primer orden para sintetizar y culminar, porque apenas estamos en la asignación 1 y deviene una gran riqueza enorme en la cual le pido a Jesucristo de Nazaret que me dé toda su sabiduría para hacerlo a la altura de la excelencia que Él merece. En esta epistemología de primer orden, el investigador realiza observaciones sin inmiscuirse, ya lo dijimos. En esa observación de primer orden es la observación básica inmediata en el que algo se puede distinguir como cosas, objetos, eventos, situaciones. Pero en la de segundo orden, Nick Luhmann hace referencia significándola en la observación de observaciones o una observación de observadores. La observación de observaciones se refiere a observar lo que observa el observador, que puede ser uno mismo que observa lo que observo en una meta observación. En cambio, en esas observaciones se puede develar las distinciones que se utilizan a observar. Estas concepciones pueden ser observaciones de varios observadores en un conjunto transdisciplinar de la forma de conocer. Pero también en la epistemología de primer orden, como observación, la de segundo orden opera igual que la de primer orden en cuanto a las limitaciones, pero no les resulta posible reconocer como distinción. Solo observa algo que se puede distinguir como observación, pero la de segundo orden se observan las distinciones del primer orden y las llamadas operaciones de primer orden no les resultan posibles. Por ello, entonces, la de segundo orden puede darse una observación de una observación. Y Torres rescata que en la de primer orden, en cada observación de primer orden, se ve que otro observa e intenta una distinción, mientras que en la de segundo orden, la lógica del mundo es la lógica de quien observa la descripción del mundo. Y para Hellman 2011, la distinción observación de primer orden que sustenta el cambio de paradigma transita desde la ontología del constructivismo, que establece una relación imprescindible del observador sin mediación de nadie. Mientras que el mismo autor habla que la observación de segundo orden en la epistemología de segundo orden conoce desde el mundo observado, y aquí no están excluidas las observaciones de primer orden, ya que son evidentes y de alta contingencia, ¿no? Y al fin, señores, las referencias revisadas en un arduo trabajo para esta asignación 1 no son pocas, pero les advierto, no son todas las que hay por hacer y revisar. Intenté revisar, en primer lugar, las que recomienda el doctor Rigoberto Pupo, los videos, y luego me fui a revisar otras, como Prigorini, como Batezón, como Navarro, pero también con Martínez, Feyerabend, con Maturana, Valera, con Luhmann, Morán, Maturana nuevamente, Sotolongo, una obra recomendada al inicio en la antología del doctor Rigoberto Pupo, Ibáñez, Torres, y al final, y por siempre a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias a todos ustedes. Espero haber llegado a todos ustedes, personas de buen corazón que entienden que vinieron a servir. Y le dedico a usted esta rosa blanca, doctor Rigoberto Pupo, que indica la pureza de nuestra amistad y de nuestra relación de profundo respeto por su obra ecosófica que usted hace y a la cual quisiera en el nombre de Jesucristo estar a la altura de ello. Muchas gracias.